Cordial saludo, mi nombre es Luis Alberto Montero García, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, en el programa Ingeniería Industrial, matriculado al curso Física con código 100.413 del periodo 1604 del año 2023. A continuación voy a explicar el ejercicio 2 movimiento parabólico de la tarea 1 cinemática. El ejercicio tiene una serie de pasos que nos hablan de utilizar este simulador. En este simulador debo ingresar unos datos que ya los tengo establecidos según la letra o literal que escogí para el desarrollo de las actividades. En este caso fue la letra A. La letra A me dice que yo debo ingresar al simulador un dato inicial o la velocidad inicial de 10 metros por segundo acá en el simulador. El cañón que estoy utilizando debe tener un ángulo de 60 grados. Además debo incorporar otros datos como la masa de la bala de cañón, que debe tener 4 kilogramos, el diámetro de la bala de cañón debe tener 0.30 metros y debo implementar la gravedad, que ella es igual o es equivalente a 9.81 metros por segundo al cuadrado. Al hacer la simulación, la bala de cañón hace una trayectoria en arco. Ese arco es el movimiento parabólico. Ese movimiento parabólico, ese arco tiene un inicio. Y ese inicio, al ser expulsada la bala de cañón, empieza a hacer una trayectoria. Esa trayectoria tiene un ángulo de 60 grados. La bala de cañón alcanza un punto máximo y al tener el punto máximo, la gravedad influye en ella, haciéndola descender nuevamente. Desciende nuevamente y termina el arco o el movimiento parabólico finalmente. Y esa trayectoria final también debe tener un ángulo de 60 grados. Esas son las características principales del movimiento parabólico. El simulador tiene esta herramienta que nos ayuda a saber los datos de la trayectoria de la bala de cañón. Entonces acá hay una serie de puntos que donde yo ponga esta herramienta, ella me va a decir qué tiempo ha recorrido la bala de cañón, qué distancia horizontal ha alcanzado la bala de cañón y qué altura tiene la bala de cañón en el momento. Entonces todos estos puntos, todos estos datos que nos proporciona el simulador se fueron extraídos y llevados a una tabla en el documento a entregar. El ejercicio tiene una serie de pasos que ya las expliqué, ya saqué pantallazos de la simulación y los incorporé acá al documento. Para el paso 6 debo calcular teóricamente la altura máxima, el alcance máximo y el tiempo de vuelo de la bala de cañón. Para ello debo tener estos dos datos, la gravedad, que es equivalente a 9.81 metros por segundo al cuadrado, y la velocidad inicial que utilizamos de 10 metros por segundo. La ecuación del alcance máximo es la siguiente, ecuación teórica y establecida por los matemáticos, que es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno de teta por 2 sobre la gravedad. Yo hice todas las operaciones. En las operaciones consiste en reemplazar datos e ir haciendo los cálculos. Entonces nuestra velocidad inicial es de 10 metros por segundo. La elevamos al cuadrado, el seno del ángulo, que es 60 grados, por 2 sobre 9.81 metros por segundo al cuadrado. Voy a resumir o acelerar un poco, pues debido al tiempo. Realizo operaciones y por último me da 8.827.93 metros el alcance máximo de la bala de cañón. Me da en metros, pues cancelo unidades, segundo al cuadrado por segundo al cuadrado los elimino. Tengo metro al cuadrado y metro, entonces elimino un metro y me queda el dato en metros.
La altura máxima está establecida por la siguiente ecuación: velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado de teta sobre 2 por g, que es la gravedad. Reemplazo datos, hago operaciones, y la altura máxima alcanzada del proyectil es de 3.822.62 metros. Me dan metros de igual forma porque cancelé unidades, segundo al cuadrado por segundo al cuadrado se cancelan. Tengo metro al cuadrado y metro, entonces cancelo un metro y me queda un metro como unidad del dato calculado. La ecuación del tiempo de vuelo es la siguiente: 2 por velocidad inicial por seno de teta sobre la gravedad. Reemplazo datos, hago operaciones y el dato resultante es 1.76558 segundos. Me dan segundos porque elimino metro por metro, los elimino, tengo segundo al cuadrado, elimino un segundo y me queda solo segundos. Entonces mi tiempo de vuelo según este dato. El paso 7 me dice que calcule el error de porcentaje. Para ello utilizamos esta ecuación en donde vamos a reemplazar los datos calculados teóricamente con los datos de la simulación. Entonces, para el porcentaje de error del alcance máximo, reemplazo los datos. Este es el dato teórico calculado, y este es el dato de la simulación, dato teórico calculado, por 100 igual a este dato, 0.02344 de error de porcentaje. Lo mismo para la altura máxima. Utilizo la misma ecuación, reemplazo datos. Esta es mi altura calculada teóricamente, esta es la altura del simulador. Mi altura calculada teóricamente por 100 igual a 0.19306 de error de porcentaje. Y para el tiempo de vuelo utilizo la misma ecuación y utilizo los datos que calculé. Este es el dato teórico calculado, el dato de la simulación, el dato teórico calculado por 100 igual a 0.25034 de error de porcentaje. El paso 8 nos dice que transcribamos los datos de la simulación en estas tablas. Entonces ya está todo acá incorporado: el tiempo en segundos, el alcance en metros y la altura en metros. Entonces, para explicar rápido, iniciamos con segundos en cero, metros en cero y altura en cero. A los 0.9 segundos, la bala de cañón recorrió 4.5 metros y alcanzó una altura máxima de 3.82 según el simulador. Y al final del recorrido de la trayectoria, a los 9.177 segundos, terminó su trayectoria, haciendo un alcance de distancia de 8.83 metros y con una altura final de 0. El ejercicio nos pide que realicemos unas gráficas de la componente Y en función del tiempo. Yo las realicé en GeoGebra. Tomé los datos de las tablas, los transcribí en GeoGebra en su tabla de datos. Uno selecciona todos estos datos, le da a hacer crear lista de puntos y GeoGebra automáticamente me crea esta gráfica. Entonces, la gráfica con los ejes cardinales X y Y. X lo tomé como el tiempo en segundos y Y la altura en metros. Entonces la gráfica me dice que a medida que fue aumentando el tiempo, la bala de cañón hizo una trayectoria que es en arco. Entonces aumentó el tiempo en el eje X, y en el eje Y fue tomando una altura, fue tomando la altura hasta llegar a una altura máxima, que fue 3.82 metros a los 0.9 segundos. Si hacemos una perpendicular acá, nuestra altura máxima llegó a los 3.82 segundos, y en el eje horizontal en segundos aumenta el tiempo en 0.9 segundos.
Por los efectos de la gravedad, la bala de cañón empieza a decaer, empieza a perder vuelo y altura y cae hasta terminar su trayectoria. El punto en donde cayó la bala de cañón fue de 1.77 segundos a un nivel cero. Ahí de igual forma le hablo del movimiento parabólico, que es un arco, y ese arco tiene un inicio, hace un recorrido alcanzando una altura máxima, pierde esa fuerza, pierde altura, empieza a decaer, hace su alcance de recorrido de distancia horizontal y cae nuevamente a un nivel cero, a un punto cero, y dándole final a la trayectoria o al recorrido o al movimiento parabólico. La ecuación para poder alcanzar a calcular la altura máxima si no se tiene un simulador es la siguiente, que ya la implementamos anteriormente. La velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado de teta sobre 2 por g, que es la gravedad. Posteriormente realizamos otra gráfica con respecto a la componente x en función del tiempo. De igual forma la hice en GeoGebra, tomé todos los datos extraídos del simulador, los ingresé a GeoGebra en su tabla de datos, creé una lista de puntos y GeoGebra automáticamente me genera esta gráfica. Esta gráfica me habla de que el eje X de los puntos cardinales es la distancia recorrida en metros y el eje Y es el tiempo en segundos que recorrió la bala de cañón. Entonces, la bala de cañón de igual forma hizo un arco recorriendo una distancia. Ese arco no se ve acá reflejado, pero igual él hizo recorrió una distancia horizontal, la bala de cañón. Entonces inició a los 0 segundos en una distancia cero. Fue expulsada la bala de cañón, hizo el arco y recorrió una distancia. Esa distancia es de 8.83 metros y me dice la gráfica que a los 1.77 segundos la bala de cañón tuvo ese tiempo para hacer ese recorrido horizontal de 8.83 metros. Por si no se tiene el simulador, la ecuación a utilizar para alcanzar el alcance máximo de la bala de cañón es la siguiente, que ya la habíamos implementado. Es la velocidad inicial al cuadrado por seno de teta por 2 sobre g, que es la gravedad. El tiempo es corto, espero me haya hecho entender. Muchas gracias. Hasta luego.